Panorama político de Costa Rica. Tenemos un reporte especial muy interesante. Así es, un reporte que mira de cerca la carrera hacia las elecciones, sobre todo a la candidata oficialista Laura Fernández. Y la pregunta que nos guía hoy, planteada en este reporte es, ¿de verdad Laura Fernández no tiene rival? A ver, lidera encuestas, sí, pero... Pero hay mucho más detrás de esos números, ¿verdad? Eso es lo que vamos a analizar. Justamente, vamos a ver qué dice este reporte especial. Hablaremos de Fernández, claro, del rol del presidente Rodrigo Chávez, que es omnipresente. Y también de la oposición, que parece, bueno, un poco perdida. Y sobre todo, de qué piensa o siente el electorado. La idea es desentrañar las claves. ¿Es tan fuerte como parece Fernández? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Y qué pasa con esa enorme cantidad de gente indecisa? Exacto. Queremos entender qué factores podrían realmente definir esta elección. Así que, bueno, empecemos a desglosar esto. Ok, vamos a ello. Lo primero que resalta y que alimenta esta idea de que va sola es su posición en las encuestas. La última de IDESPO 1. El Instituto de la Universidad Nacional, sí. Exacto. Le da un 28.1% de intención de voto, que a simple vista no está nada mal. No está mal, pero aquí viene el gran pero, ¿no? Quizás la clave de todo esto que revela el reporte. A ver, El 52.4% de indecisos. Más de la mitad de la gente no sabe a quién votar. wow, 52.4%. Eso cambia todo. Totalmente. Ese 28% de Fernández parece fuerte, pero al lado del 52%, bueno, es relativo. El poder real ahora mismo lo tienen los indecisos. La carrera está, digamos, muy abierta. Es un número enorme. Realmente pone el 28% en perspectiva. Ahora, el reporte también habla de lo llama un as bajo la manga para Fernández. Ajá, ¿y cuál sería? La popularidad del presidente Chávez. Mantiene una nota alta, un 7 sobre 10. Y parece que la campaña de ella está muy pegada a esa imagen. Claro, y es lógico que lo hagan. Pero ojo, los analistas que consultaron en el reporte como Guido Mora piden cautela. Es una estrategia con riesgos. ¿Riesgos? ¿Si el presi es popular? Sí, pero Mora dice algo interesante. Señala que la fortaleza de Fernández parece venir, y cito, de estar pegada al aparato de comunicación del gobierno. O sea, usa la plataforma oficialista. Entiendo. ¿Y el riesgo concreto cuál es? Bueno, son dos principalmente. Primero, como dice Mora, copiar el estilo de Chávez, esa, digamos, arrogancia que a él le funciona, no significa que se le transfiera automáticamente la popularidad a ella. Claro, el carisma no se copia. Exacto. No es un copiar-pegar. Hay una diferencia entre ese liderazgo que parece prestado y tener una conexión propia, genuina. Tiene sentido. Y el segundo riesgo es la dependencia. Si lo vemos en perspectiva, ¿qué pasa si Chávez pierde popularidad? Por la economía, por algún escándalo, por desgaste. O si ella simplemente no convence por sí misma. Precisamente, esa fortaleza prestada se puede volver un lastre. Es como un talón de Aquiles esperando a ser descubierto. Entendido. Y parece que esa falta de voz propia ya genera ruidos, ¿no? Incluso dentro del oficialismo, según el reporte. Así es. El reporte no solo habla de la dependencia, sino de errores puntuales, de debilidades que ya se notan. Se menciona, por ejemplo, aquel incidente con un micrófono. Ah, sí, lo recuerdo. Que terminó en redes sociales, memes. Exacto. Que muchos vieron como un intento de victimización, un show más que otra cosa. Y también se habla de que ha faltado a debates últimamente. Ujú. ¿Se sabe por qué? ¿El reporte dice algo? No especula sobre el por qué, pero sí recoge una crítica que podría dar una pista. Y esto es lo interesante. Viene de alguien de peso en el oficialismo. ¿Ah, sí? ¿De quién? De la diputada Pilar Cisneros. Según el informe, ella comentó algo así como que a Fernández a veces le cuesta concretar una idea sencilla. Opa. Que lo diga una aliada tan cercana, eso es fuerte. Podría sugerir que las ausencias en debates no son solo estrategia, quizás. Quizás sea para evitar exponerse, ¿no? Evitar la improvisación o la dificultad para articular ideas complejas. Podría ser, podría ser. Y el analista Guido Mora, que ya mencionamos, va más allá. Habla de serias debilidades. Menciona una posible comprensión sesgada de la realidad nacional, sobre todo en economía.
Vaya. Y critica lo que él ve como una copia casi literal del tono populista de Chávez. ¿Y eso qué implica según Mora? Pues plantea una pregunta clave sobre si ella puede conectar de verdad con lo que le preocupa a la gente, más allá del discurso oficial. Entiende los problemas económicos, sociales. ¿Puede proponer soluciones propias? ¿O se puede construir una identidad que convenza a ese 52% de indecisos? Esa es la gran pregunta. Bien, entonces el panorama para Fernández es: líder sí, pero depende mucho de Chávez, hay dudas sobre su comunicación, críticas internas, es complejo. Ahora, si ella tiene estas fisuras, ¿qué hace la oposición? ¿Aprovechan? Pues, según los datos y los analistas del reporte, la respuesta corta es que no mucho. O al menos no de forma efectiva hasta ahora. ¿Los números? Son bajos. Álvaro Ramos, del PLN, el partido histórico, tienen un 6.2%. Ariel Robles, del Frente Amplio, 2.9%. Y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, un 2.3%. Bajísimos. Comparados con el 28% de Fernández y ni hablar del 52% de indecisos. ¿Qué dicen los analistas de esto? El consenso que se ve en el reporte es claro. El problema no es tanto que Fernández arrase, sino que la oposición está estancada. Es la palabra que usa Mario Quirós. Estancada. Sí, y Quirós dice algo fuerte. Si sumas todas las intenciones de voto de la oposición, no llegan ni al 20%. Menos del 20% entre todos. Eso deja un hueco enorme. Un hueco que llenan los indecisos, justamente. Refuerza lo que decíamos. El gigante aquí no es Fernández, son los indecisos. O como dice Idespo, los indiferentes. Indiferentes. Sí, si sumas los Timasauien, no responden o dicen que no votarán por nadie, llegas casi al 80%, 79.6, casi 8 de cada 10. Es un número que debería quitarle el sueño a cualquiera. Es como si la mayoría del país estuviera esperando algo. O a alguien. Que no aparece o no convence. Dentro de esa oposición tan fragmentada, el reporte destaca a alguien. Mencionan la opinión de Guido Mora sobre Claudia Dobles. Él parece ver en ella más seriedad en sus propuestas y postura. Es un punto a favor. Pero Claro, añade el gran pero. Arrastra la sombra del PAC, el partido que gobernó antes y que, bueno, no salió muy bien parado en popularidad. Esa asociación, dice Mora, le pesa. entiendo. Potencial en la sustancia, pero con un lastre histórico. ¿Y los demás? La visión de Mora, según el reporte, es menos positiva. Dice que, en general, las otras candidaturas no logran dar en el clavo. O sea, no conectan, no presentan algo diferente que atraiga. ¿Y qué más? Y que a menudo caen en las provocaciones del gobierno, lo que las desvía de su propio mensaje. El panorama opositor, digamos, está complicado. Luchan por definirse y por llamar la atención de esa masa enorme de indecisos. Y a esta fragmentación de la oposición se suma otro factor que menciona el reporte. Un desapego general de la gente hacia la política. Sí, y los datos son claros. Solo el 41.1% se identifica con algún partido, menos de la mitad. Y quizá más revelador, el 54% dice que ya no habla de política con nadie, ni amigos ni familia. Más de la mitad evitando el tema. Eso es un cambio fuerte. ¿Y cómo afecta a las campañas? Muchísimo. Implica apatía, desilusión o simple cansancio. Complica las estrategias que dependían de mover gente a través de los partidos o de que las ideas se esparcieran en conversaciones. El boca a boca político parece estar de capa caída. Y si la gente habla menos de política y se identifica menos con partidos, ¿dónde se informa? ¿Dónde está la batalla por la opinión? El reporte lo dice claro, en el mundo digital, aunque la tele todavía pesa. La TV la menciona un 59%, pero Facebook está ahí nomás, 58.9%. Y ojo con TikTok, que crece como fuente de información política. ¿TikTok? Eso sí que es nuevo. Totalmente. Un investigador citado, José Andrés Díaz, habla de un cambio profundo en el comportamiento electoral. Dice que la conversación pública, el debate más tranquilo, se cambia por un consumo digital fragmentado. Píldoras de información, videos cortos, memes. Exacto. Mensajes virales en burbujas. Eso cambia las reglas del juego para las campañas. Ya no basta con anuncios en tele o mítines.
Ahora hay que manejar cada red social, buscar lo viral, segmentar al máximo y luchar contra la desinformación, ¿no? Sin duda. Y en medio de todo esto, indecisión, desapego, redes sociales. ¿Qué le importa realmente al costarricense de a pie, según la encuesta? Las preocupaciones son bastante claras. Primero, la inseguridad, un 53.5%. Le sigue la corrupción, 26.4%. Y luego la economía, costo de vida, desempleo, con un 13.6%. Eso es lo que está en la mente de la gente. Y aquí viene una paradoja que señala el reporte. Algo muy curioso. Resulta que esos mismos temas, inseguridad, corrupción, economía, la gente los ve como puntos débiles del gobierno actual de Chávez. Espera, ¿cómo? Se quejan de inseguridad y corrupción y dicen que son debilidades del gobierno. Pero el gobierno es popular y su candidata lidera. No me cierra. Es que es contradictorio, ¿verdad? Pero la paradoja se completa con otro dato. Cuando les preguntan por los logros del gobierno de Chávez, el 24.5% dice que el principal logro es el combate a la corrupción. A ver. Combaten la corrupción y a la vez es un problema y una debilidad. ¿Cómo se explica? El reporte sugiere que es una muestra de lo efectiva que ha sido la narrativa del gobierno. Han hecho del discurso anticorrupción un eje central. Lo repiten y repiten. Y parece que funciona. Para una parte importante de la gente, sí. Ese 24.5% se cree el mensaje del logro, aunque la percepción general del problema siga alta y se vea como debilidad de gestión. Fascinante. Cómo la comunicación puede moldear la percepción, ¿no? Incluso creando estas disonancias. La percepción de lucha quizá pese más que los resultados para algunos. Exactamente. En política, la percepción que instalas a veces es tan o más real que la realidad misma. Ahora, para añadirle más cautela a todo, el reporte recuerda algo clave del pasado electoral reciente de Costa Rica. Ah, sí. Un patrón histórico que no hay que olvidar. Correcto. Recuerda que en las últimas 2 elecciones presidenciales, los que iban primeros en las encuestas en esta etapa, perdieron. ¿Quiénes eran? Fabricio Alvarado y José María Figueres. Ambos parecían ir directo a la presidencia según las encuestas iniciales. ¿Y qué pasó? ¿Por qué perdieron? En ambos casos, los que ganaron al final, Carlos Alvarado y el propio Rodrigo Chávez, lograron capturar un sentimiento de rechazo a los favoritos. Canalizaron un voto protesta, un deseo de cambio frente a lo que representaban los punteros. Ese historial le pone un gran signo de interrogación a la ventaja de Laura Fernández ahora. Liderar temprano no garantiza nada en Costa Rica. Nada de nada. Es quizás la advertencia más seria del reporte. Y Guido Mora, en su conclusión final dentro del texto, es muy claro. Dice tajante: Fernández no la tiene segura. A pesar del rodriguismo. Exacto. Reconoce que ella usa bien ese apoyo de Chávez, pero insiste, los números muestran que más de la mitad del país hoy no está con ella. ¿Y qué pronostica él o qué impresión tiene? Mora cree que, a pesar de lo que él llama una persecución a quienes piensan distinto, una crítica dura al clima político, la propuesta oficialista aún no convence a una mayoría sólida. Su impresión es que los indecisos van a esperar hasta el final, quizás hasta enero, ya muy cerca de las elecciones. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, la incógnita no es tanto si Fernández tiene rivales con nombre y apellido, sino si ella misma logrará superar esa dependencia, mejorar sus debilidades y construir un voto propio. un voto suficiente para convencer a una parte de ese 52% y aguantar el posible desgaste. Esa parece ser la gran duda. No es solo mantener el 28%, es seducir a una parte de ese otro 52% que mira de lejos. Y la historia dice que esos indecisos se pueden mover en bloque y rápido al final. Entonces, resumiendo las claves de este análisis, tenemos un escenario en Costa Rica mucho más incierto de lo que parece a primera vista. Una candidata, Laura Fernández, que lidera, sí, 28.1%, pero con una base muy dependiente del presidente. Y con cuestionamientos sobre su desempeño propio. Frente a ella, una oposición débil, fragmentada, que no conecta masivamente. Y dominando todo ese enorme bloque de indecisos, más del 52%.
Además, un contexto de desapego político y el traslado de la conversación a redes sociales como Facebook y TikTok. Todos esos factores, la dependencia de Chávez, las críticas a ella, la debilidad opositora, la apatía y ese historial de vuelcos electorales, hacen que su ventaja actual sea real en números, pero muy frágil. No es definitiva, ni mucho menos. La clave parece estar en cómo evolucionen las preocupaciones de la gente. Seguridad, corrupción, economía. Y si alguien, sea Fernández o una sorpresa, logra conectar con ese gran grupo de votantes distantes o indecisos. Exacto. La batalla por los indecisos será intensa y se definirá probablemente muy al final. Y para cerrar, una reflexión que deja este análisis, mirando al futuro cercano. El reporte marca mucho el cambio en cómo nos informamos. Menos charla política tradicional, más redes sociales. Y esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? A ver. En un electorado tan indeciso, tan volátil y tan expuesto a la información fragmentada de las redes, ¿será más fácil que surja un candidato sorpresa o un mensaje viral de última hora que cambie todo? Interesante. Quizás estemos entrando en una época donde esos vuelcos electorales, como los que ya vio Costa Rica, no sean la excepción sino la nueva norma, impulsados más por algoritmos y tendencias digitales que por debates profundos. Algo para seguir muy de cerca.